Y ahora, todos somos teólogos. El pastor John Muñoz te animará a conocer a Dios más íntimamente, a amarle más entrañablemente y a seguirle más fielmente. Abramos juntos la Biblia y descubramos la belleza de un Dios que dio a su Hijo en sacrificio por los hombres. El Evangelio de Juan comienza diciéndonos: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Pero antes de abordar este hermoso pasaje, quisiera decir algunas cosas importantes. Este Evangelio no solo es una impresionante demostración de la memoria del apóstol, además contiene las extraordinarias reflexiones y meditaciones de 70 largos años, en donde suponemos día tras día el Espíritu Santo iba abriendo aquellas verdades hacia un insondable y profundo entendimiento. Juan tuvo el privilegio de meditar, reflexionar y probar por cerca de 7 décadas todas y cada una de las enseñanzas de su amado Maestro. Las palabras de Job encajan perfectamente para Juan. Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Juan no solo pertenece al cercano grupo de los 12, sino que formaba parte del círculo más cercano de los 3. Esto le dio acceso a un conocimiento privilegiado y detallado, el cual se muestra a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, Juan nos dice que en el milagro de las bodas de Canaá había 6 tinajas de piedra en la que cabían aproximadamente 100 litros de agua, y eso es un buen detalle. En el milagro de la multiplicación de los panes, nos dice que había un muchacho que tenía 5 panes y que eran de cebada. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, nos dice que el viento soplaba fuerte y que el agua estaba picado y que los discípulos habían remado entre 5 y 6 kilómetros. Cuando María unge a Jesús en su casa en Betania, nos cuenta que ella tomó como medio litro de un perfume de nardo puro y muy costoso, y que la casa se llenó de toda aquella fragancia. Estos no son detalles irrelevantes, al contrario, nos muestran el carácter reflexivo y analítico que hay en cada pasaje. Realza lo real y vívido que era para el apóstol aquellos recuerdos. El Espíritu Santo lo había grabado en su corazón con una tinta a prueba del tiempo. Juan había podido comprender y experimentar aquellas palabras de Jesús cuando le dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. No sin razón William Barclay llama al Evangelio de Juan el Evangelio de la mirada del águila. Él dice: muchos se encuentran más cerca de Dios y de Jesucristo en Juan que en ningún otro libro del mundo. Así que podemos prepararnos sin miedo a desilusionarnos para ver con los ojos del alma algo de aquella gloria que el hombre no puede ver y seguir con vida. Dicho esto, quiero retomar otra vez el prólogo de este Evangelio. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La interesante palabra verbo. ¿Sabía usted que había un problema en la iglesia de los tiempos del apóstol Juan? Era este: la iglesia había pasado de ser esencialmente judía a ser gentil. A este inmenso número de nuevos creyentes griegos, las ideas judías en las que se expresaba aquel evangelio eran bastante raras. Genealogías interminables, ideas mesiánicas, cumplimientos proféticos, entre otras cosas, hacían del evangelio un mensaje raro, quizás muy nacionalista e inclusive racial. Por lo tanto, Juan se enfrentó a un desafío. Era el siguiente:
¿cómo poder predicarle el evangelio a los griegos de manera que lo entendieran a la luz de su propia cultura? Eso, por supuesto, sin dejar fuera a los judíos. ¿De qué manera, pensó Juan, se podía unir tanto el pensamiento judío como griego a través del glorioso evangelio de Jesucristo? La respuesta a estas cuestiones la encontramos en esta curiosa palabra, verbo. Sí, el apóstol Juan encontró en la palabra verbo un puente donde podía presentar el evangelio a estas dos culturas. Por eso sería de gran importancia, antes de entender la teología que Juan nos presenta, la importancia que tenía tanto para los judíos como para los griegos la palabra verbo. ¿Qué entendían estas dos culturas cuando leían en el principio ya existía el verbo? Veamos qué pensaban los judíos acerca del verbo. Para los judíos la palabra no eran meros sonidos, sino que tenían existencia propia y generaban resultados. La palabra o el verbo hablado tenía poder. Por esta razón Isaac no puede hacer nada por Esaú una vez que había dado la bendición a Jacob. Ya la palabra se había desatado sobre Jacob y estaba obrando en esa vida. Si para los judíos las palabras corrientes habladas por los hombres tenían tal influencia y poder, imagine lo que pensaban cuando las palabras eran pronunciadas por el propio Dios. En este caso la idea se elevaba de manera majestuosa. Bueno, desde el principio en Génesis podemos ver esto. En cada etapa de la creación podemos leer "y dijo Dios", y a continuación "y así sucedió". La palabra de Dios se consideraba nada más y nada menos que su poder creador. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, nos dice el Salmo 33:6. Además Dios dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Isaías 55:11. Y en Jeremías 23:39 leemos: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Todo esto estaba en la mente de los judíos cuando leían que Jesús era el verbo o la palabra. Otro aspecto para destacar es que en el periodo en el que Juan escribió su evangelio, el hebreo había dejado de ser una lengua conocida por la gente corriente. Es decir, el hebreo con el que se escribió el Antiguo Testamento había dejado de ser conocido por los judíos de aquel entonces, quienes más bien hablaban un dialecto del arameo y hebreo. Por lo tanto, las escrituras se debieron traducir a un lenguaje entendible. A estas traducciones se lo conoce como Targumim. Los Targumim surgen en un contexto en el que los judíos estaban fascinados con la trascendencia de Dios, es decir, la separación entre Dios, creador, y su creación. Su miedo por humanizar a Dios los llevó a incluir el término palabra donde quiera que veían que el Antiguo Testamento hablaba de Dios en términos muy humanos. Por ejemplo, si un Targumim leía: entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, ellos consideraban que eso era una manera demasiado humana para hablar de Dios, por lo tanto traducían la expresión de la siguiente manera: entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con la palabra de Dios. O si ellos leían Dios es fuego consumidor, ellos lo traducirían: la palabra de Dios es fuego consumidor. Un pasaje como: con la mano izquierda yo afirmaré la tierra y con la derecha yo desplegué los cielos, fue traducido así: por mi palabra fue fundada la tierra y por mi fuerza he colgado los cielos. Queda claro que lo que hicieron los Targumim fue construir una frase evasiva al nombre de Dios con el término palabra, pero además, de forma maravillosa, había causado que los judíos de aquella época igualaran a la expresión Dios con la expresión palabra de Dios. Por lo tanto, cuando un judío leía que el verbo, es decir, la palabra, se había hecho carne, ellos entenderían muy bien de lo que se trataba. El poder de Dios y la sabiduría de Dios como el agente intermediario en la creación se había hecho hombre. Es decir, no habría duda de que el evangelio de Juan les proclamaba a viva voz que Jesucristo era Dios. Pero ¿qué tal para los griegos?
Bueno, por otra parte, para el pensamiento griego el término era logos, que se traduce como verbo. Significa palabra y razón. Los pensadores de aquella época usaban el término logos cuando se querían referir a la palabra de Dios y a la razón de Dios. De hecho, hubo dos grandes filósofos que se maravillaron al mundo griego con la idea del logos, como la razón y la palabra de Dios. Uno fue Heráclito, quien decía que el mundo estaba en un constante cambio y que lo mantenía en orden era precisamente el logo, es decir, la palabra y la razón de Dios. Él decía que el universo estaba a merced del logos, que todo el acontecer diario seguía un diseño controlado detalladamente por el logos. Además, este filósofo decía que lo que hacía al hombre diferenciar entre el bien y el mal, reconocer la verdad, pensar, razonar, era el logos que moraba dentro de ellos. Todas las cosas suceden de acuerdo con el logos. El logos era el juez de la verdad, la mente de Dios que controlaba el universo y cada persona de manera individual. Otro filósofo importante era un judío llamado Filón. Por su parte, él decía que Dios era el piloto del universo, pero que el logos era el timón de mando. Él decía que por medio del logo Dios había hecho todo el universo y todas las cosas. Decía que el logos era el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Puede imaginarlo? Para este filósofo el logo era el sacerdote que llevaba el alma del hombre a Dios. Por lo tanto, los griegos veían en el logos el poder creador, sustentador y vivificador de Dios, por medio del cual gobernaba el universo y a cada persona. ¿No le parece fascinante que Juan haya usado este término, palabra, verbo, para referirse a Jesús? Es extraordinario imaginar a Juan diciendo: ustedes llevan siglos enteros encantados con el logo, piensan en él, hablan y escriben acerca de él. Ustedes filosofan y admiran al logos verbo, como la fuerza de Dios que hizo al mundo, que lo mantiene en orden, que lo sustenta, que los juzga y gobierna, como aquel que lo habita por dentro y lo habilita a discernir la verdad y a querer el bien. Pues bien, ese logos que ustedes piensan se hizo carne, vino a la tierra y habitó entre nosotros, y su nombre es Jesús. Dicho esto, ahora sí podemos comenzar a abordar el pasaje. El versículo nos dice: en el principio ya existía el verbo. Juan inicia su evangelio con una clara referencia a la creación. De hecho, el primer libro de la Biblia lo conocemos como Génesis, por su traducción griega, pero su nombre en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Juan está diciendo que cuando el mundo comenzó a existir ya existía Cristo. Muy contrario a la opinión que sostenían algunos herejes de que Jesús era un ser creado que apareció en la historia de la humanidad justo en el pesebre de Belén. Juan está diciendo que Cristo siempre ha existido. Juan lo asigna en la categoría de lo que es eterno, donde solo puede estar Dios. Es maravilloso pensar en esto. Cristo, Jesús, no solo existirá para siempre, además ha existido desde siempre. El Génesis nos cuenta la historia de la creación, pero Juan nos cuenta la historia de la nueva creación en Cristo Jesús. Pero Cristo no estaba en alguna parte de la nada gravitando. No estaba solitario ni aburrido, Él estaba con Dios. La idea es esta: Jesucristo estaba cara a cara con Dios, compartía la más íntima relación con el Padre. Estos versículos están muy bien explicados en aquel proverbio que dice: no existían las grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fuera formada las colinas, antes que se cimentaran las colinas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con el que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó las bóvedas celestes y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profunda, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia.
me regocijaba en el mundo que Él creó. Proverbios 8:23. Esta íntima conexión que existía entre Jesús y el Padre nos dice dos cosas. Primero, nadie nos puede dar a conocer a Dios mejor que Jesucristo. Dicho de otro modo, solo Cristo puede darnos a conocer el corazón del Padre. No existe otro medio, no hay otra persona a través del cual podamos ver la gloria de Dios, sino por medio de Jesucristo. Como más adelante leeremos, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Con toda razón dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Segundo, cuán grande y compasivo y maravilloso es el amor de Cristo por nosotros, al ser capaz de abandonar la gloria, la plenitud, la felicidad y la alegría de estar con el Padre para venir a vivir entre los hombres y su pecaminosidad. Pero Juan continúa y nos dice: y el Verbo era Dios. La clave de este texto nos los da la expresión era Dios. Juan no está diciendo que el Verbo era el mismo Dios, sino que el Verbo poseía las mismas cualidades y esencia de Dios. Dicho de otra manera, Juan no está diciendo que Jesús, el Verbo y Dios son la misma persona, sino que Jesús es también Dios. Eso es maravilloso. Quizás usted lo entendería mejor si lo dijera de esta manera: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo también era Dios. Juan no está hablando de una sola persona, sino de dos personas que están íntimamente relacionadas, que tienen un compañerismo inexplicable. Ver a uno es ver al otro, eso es lo que Juan nos dice. Conocer a uno es conocer a otro. Jesús está tan profundamente compenetrado con Dios Padre que conocerle a Él es conocer a Dios. Con esta explicación que da el apóstol Juan, los siglos de especulaciones se habían acabado para los griegos. Las inferencias, las suposiciones y sus teorías eran reemplazadas por un conocimiento personal de Dios en la persona de Jesucristo. Por otra parte, el conocimiento sombrío y supersticioso que tenían los judíos de aquella época también había terminado. Ahora podían tener una revelación más clara y gloriosa de Dios en la persona de Jesucristo. Veamos lo que Juan nos dice ahora. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. El gnosticismo era una herejía muy popular en la época en la que se escribió este evangelio. Sostenía que Dios y la materia no se podían relacionar. Por ser Dios absolutamente puro y la materia completamente corrupta, no había forma de que se relacionaran directamente. Por lo tanto, Dios de tiempo en tiempo enviaba emanaciones. Estas emanaciones cada vez estaban más distantes y contenían menos conocimiento de Dios, hasta que finalmente una emanación llegó a ser tan ignorante de Dios que se volvió en contra de Dios mismo, y fue finalmente ese poder maligno el que hizo al mundo. Los gnósticos fueron tan lejos como les fue posible y llegaron a decir que el Dios creador y el Dios real eran completamente enemigos. Es más, ellos llegaron a identificar a este Dios creador malvado con el Dios del Antiguo Testamento y al Dios real con el Padre de Jesucristo. ¿Puede imaginarlo? Sin embargo, Juan estaba dejando claro que Cristo es el medio por el cual todo fue hecho. Así destruye aquella herejía y enseña que el agente que Dios usó para crear todo es el Verbo Jesucristo. Él y no otro tiene el poder para traer a la existencia todo lo que está en la tierra y en el cielo, lo visible y lo invisible. Qué extraordinario versículo nos ha regalado el apóstol Juan. Ahora quiero que veamos de qué manera podemos aplicar esto a nuestra vida. Primero, cuando Juan nos dice que el Verbo era Dios, nos está diciendo que Dios siempre ha sido como Jesús. Esto es maravilloso.
Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted encontrará un conocimiento grandioso que tenían los profetas acerca de Dios. Sus atributos y cualidades esenciales se ven a lo largo de todo el drama del Antiguo Testamento. Pero cuando usted va a Cristo y lo ve en los evangelios, usted puede ver cómo siempre ha sido Dios. Al igual que el águila puede ver el sol sin deslumbrarse, usted puede ver algo de la gloria de Dios en Cristo sin morir. Segundo, estudiar la vida de Jesucristo no se trata de aprender la personalidad espléndida de un gran hombre, sino estudiar la personalidad de Dios mismo en cada palabra, cada lugar que visitó, cada milagro, cada enseñanza. Todo nos muestra algo de Dios. Número 3, ver la vida de Jesús es ver cómo Dios viviría la vida si Él fuera Dios. Vemos lo que le gusta, lo que no le gusta, conocemos sus prioridades y las que no son prioridades para Él, y así nosotros podemos estar seguros que al imitarle a Él seremos bendecidos.